Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 8 al 10. Yo me disculpo, no sé, proyectar unas alabanzas por los rayos y evitar que se vaya a fundir el proyector. Pero por eso es importante que aprendamos a manejar la Biblia escrita, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar muchísimo, muchísimo. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 8 al 10. ¿Ya lo tienen todos? Nos ponemos de pie, por favor, por respeto a la palabra del Señor. Quiero dar la bienvenida a las personas que nos visitan en esta tarde. Es familiar de Job, ¿verdad? Sí. Están unos familiares de Job que vienen de la ciudad de Guadalajara. A la iglesia les decimos bienvenidos, que Dios les bendiga. Y luego vi por ahí otra carita, que más vi personas nuevas. Bueno, el hermano Efraín y a los hermanos que ya tienen tiempo y que están de nuevo con nosotros, les decimos bienvenidos, que Dios te bendiga. Bien, vamos a darle lectura. Voy a leer el verso 8, lo voy a leer. Ustedes leen el 9 y nos unimos en el verso 10, por favor. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Ustedes? Todos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Oremos. Gracias, Padre, por esta palabra que nos has dejado escrita para nuestra enseñanza, para nuestra dirección. En el nombre de Jesús yo te ruego que dé fruto en nuestras vidas al 100%. Vamos a orar al Espíritu Santo. Pon tu mano en tu corazón y hazlo con mucha fe. Y el hermoso Espíritu Santo, te ruego que me reveles tu palabra, que la grabes en mi mente y en mi corazón, que me ayudes a vivirla para poder compartirla. Te ruego que me sanes, que me restaures, que me liberes, que me bendigas y me llenes de tu amor. Te ruego que tu poder y tu gracia permanezcan en esta iglesia, haciendo milagros, sanidades, maravillas y prodigios para gloria y honra de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor con todo tu corazón. Fuerte, que se oiga con todo tu corazón. Gracias, Jesús. Gracias, hermoso Espíritu Santo. Eres bienvenido a este lugar. Puedes tomar tu lugar. Regálale una sonrisa al hermano que está a tu lado y dile: te felicito por estar aquí. Te felicito por estar aquí. Bien. Vamos a analizar brevemente este pasaje. Dice la palabra: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Es el apóstol Pablo hablándole a su discípulo Timoteo, pidiéndole que no se avergonzara del Señor Jesucristo, ni de él, porque Pablo estaba preso no por maleante, no por malhechor, no por ladrón, no por otras cosas. Estaba preso por predicar el Evangelio. Entonces él estaba diciendo: no te avergüences. Y esta palabra es para nosotros. Dile a tu compañero que está a un lado: no te avergüences del Evangelio. Y dice el verso 9: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios nos llamó al ministerio. Dios nos llamó a venir a su presencia con un llamamiento santo, dice.
Pero Él nos llamó a venir a sus caminos, a venir a su presencia con un propósito. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. A veces no lo entendemos, pero debemos de creer que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. ¿Puedes decirlo conmigo? Dios tiene un propósito para mi vida. No eres una persona que Dios creó al azar. Dios no nada hace al azar. Dios todo lo ha hecho y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo con un propósito, porque nuestro Dios es un Dios de propósitos. Y dice que según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, Dios ya nos dio gracia para desarrollar el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Todos sabemos que ya se cumplió la venida del Señor. Él vino a cumplir la obra de salvación y quitó la muerte. Él venció la muerte en la cruz del Calvario. Y nosotros, estando muertos en pecados y delitos, nos dio vida, nos resucitó juntamente con Él. Y dice, y sacó luz a la vida y la inmortalidad por medio de ¿qué? Del Evangelio. Por medio del Evangelio. Hermanos, todos los creyentes o cristianos que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hemos sido llamados a servir en la obra de Dios. ¿A qué hemos sido llamados? A servir en la obra de Dios. Dios nos ha llamado con un propósito, ya lo dijimos. Y el propósito principal, claro que es primero ayudarnos a limpiar nuestra vida, darnos la promesa de salvación, prepararnos, capacitarnos para servir en la obra de salvación. ¿Cómo se llama la obra del Señor? Obra de salvación. Porque así como vino a salvar a la humanidad y nos dio la oportunidad de conocer de Él, de conocer de su palabra, creer en Él, Dios está esperando, Dios está confiando que nosotros ahora vayamos y llevemos esas nuevas buenas a otras personas, para que también ellos sean alcanzados a Él por esa obra de salvación del Señor Jesucristo. Dios nos ha llamado a servir en la obra de Dios en los diferentes ministerios que ha levantado en la iglesia y en los que quiere seguir levantando. Y no solamente en los ministerios, sino también nos ha llamado a servirle allá afuera. ¿Cómo le vamos a servir al Señor aquí en la iglesia? A través de los ministerios. Y allá afuera también, a través del ministerio de evangelismo, allá predicando la palabra. O sea que no solamente aquí en medio de estas cuatro paredes, porque sabemos que no todos sirven aquí, o la mayoría, pero no se limita nada más a esto. Se limita a que vayamos y servamos allá afuera, a llevar la palabra a todo el mundo. Así como algunos han sido llamados al ministerio de alabanza, otros al ministerio de maestras, otros al ministerio de las vialidad, otro al ministerio de ujieres, etcétera, etcétera. Dios nos llamó a servirle. ¿A qué nos llamó el Señor? Servirle. ¿En qué? En la obra de salvación. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, por favor. Qué importante es aprender a manejar la escritura. No se sientan mal, a eso venimos, a estudiar la palabra. Doy tiempo para que la busquen. Es importante que conozcamos la palabra, que sepamos manejar la palabra. Dice la palabra del Señor: cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder de Dios. Da para que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Dice en la palabra del Señor que Él nos llamó a servirle, y que si Él nos ha llamado a servirle, cada uno de nosotros, según el don que ha recibido, lo ministremos a los demás conforme al poder de Dios.
conforme al poder de Dios. Y dice también, si alguno habla, ¿cómo debemos de hablar? Conforme a la palabra de Dios. Aquí no hablamos otra cosa que no sea conforme a la palabra de Dios. A veces ilustramos los pasajes, los mensajes con algunas cosas personales o algunas cosas que ocurren en la vida diaria, pero de ahí no nos salimos. Dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. La gloria, el reino, el poder y la alabanza pertenecen ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros, como creyentes del Señor Jesucristo, a nadie más adoramos, a nadie más glorificamos, a nadie más alabamos, sino solamente al Señor Jesucristo, porque Él nos dio la salvación. Él pagó el precio de nuestra salvación. Por eso es que le damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Dice que cada uno ministre conforme al don que Dios nos dio. Ahora, ¿qué es ministerio? Si Dios nos llamó al ministerio, tenemos que entender que es un ministerio. La palabra ministerio se refiere al servicio. Ponga mucho cuidado, por favor. Sobre todo los que ya están sirviendo en el Señor en un ministerio. Se refiere al servicio que los creyentes ofrecen a Dios. ¿A quién le ofrecen ese servicio? A Dios, a través de servir a los demás. Es decir, nosotros servimos a Dios sirviendo ¿a quién? A los demás. Pero el propósito principal es servir ¿a quién? A Dios. Cuando usted va y le habla de la palabra de salvación a una persona enferma, usted ora por los enfermos, cuando usted ora por alguien, por ejemplo, hoy que pedimos por el trabajo del hermano que ya tiene días de trabajar, es chofer. Bueno, estamos sirviendo a Dios, pero a través del servicio que gastamos a ellos. De igual manera, si usted aquí en la iglesia está en la alabanza, está sirviendo primeramente a Dios, pero al mismo tiempo está sirviendo ¿a quién? A la iglesia. Está sirviendo a Dios a través del servicio que se da a la iglesia. Los maestros que están enseñando a los niños se esfuerzan en preparar sus clases, se esfuerzan en ilustrar sus temas, en realizar dinámicas para los niños. Están sirviendo a Dios, pero ¿a través de qué? De servir a los demás, a los niños. Los sugieres, los que son sugieres son los encargados de recibir a las personas, acomodarlos en su lugar, darles un abrazo, una sonrisa, darles la palabra de bienvenida. Están sirviendo a Dios, pero ¿a través de qué? De servir a las personas. Entonces, cuando usted esté ahí en la puerta como mujer, sonríele. Porque ¿quién está sirviendo? ¿A quién está sirviendo? ¡A Dios! No reciban al hermano con una carota. Fíjense bien. No reciban al hermano así, usted volteando para otro lado y saludándolo así. No. Eso no solamente es falta de educación, es falta de amor. ¿Y nosotros estamos sirviendo a quién? A Dios. A través de servir a los demás. Si está allá en el área de los vehículos, recíbalo con una sonrisa. El que está en la entrada, recíbalo. Puede tomar folletitos de esos para la gente que vaya. No le dé vergüenza, como dice la palabra. No te avergüences. Regale un folletito para que la gente sepa qué es lo que se hace aquí en este lugar. Y un día Dios tocará su corazón y vendrán. Ay, un día me dieron un folletito que decía esto, y un día, porque dice la palabra que su palabra no vuelve vacía. Y hay muchas formas de sembrar la palabra. La palabra puede sembrarlo usted en el corazón de esa persona si usted toma un folletito de esto y se lo regala. Aquí tenemos testimonio, la hermana, voy a decir con todo respeto, la hermana Aurora fue alcanzada porque mi esposa iba al mercado y le llevaba folletitos, ¿verdad? Le llevaba chip, y eso tocó su corazón. Y ella habló con su familia y su esposo no quería muy bien, pero ella pues dijo vayan, y empezamos a hablarle a su familia. Aquí está su suegra, no han venido otros familiares de ella, pero de esa manera, ¿cómo logró mi esposa que Dios tocara el corazón de la hermana Aurora? A través de un folletito. Todos los sugieres yo les encargo, tomen, los que están en el portón, unos folletitos y entréguenlo. Mire, señor, le voy a arreglar esto. Y el día que usted guste visitarnos, aquí vienen los horarios. Así de sencillo. Usted está sirviendo a Dios en el ministerio de salvación. ¿A través de qué?
del ministerio de evangelización. Eso de entregar un folletito y usted está evangelizando a la persona. Así de sencillo. Por favor, háganlo. Para eso son. Ahora, si usted quiere tomar unos y repartirlos en su trabajo, en su escuela, háganlo, no le dé vergüenza. Acuérdese que para eso fuimos llamados. Para servir en la obra ¿de qué? De la salvación de Dios. Eso es lo que hacemos. Y a eso nos llamó el Señor. Entonces, la palabra ministerio se refiere al servicio que los creyentes, ¿cuántos son creyentes del Señor Jesucristo? Entonces, todos tenemos que hacer esto. Y a los demás con amor, fíjense bien, con amor, debemos de servir ¿cómo? Con amor y humildad, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que vino a servir y no a ser servido. Porque a todos nos gusta que nos sirvan, todos queremos que nos atiendan y todo, pero el servir, muchas veces no todos quieren, pero sin embargo hay más satisfacción en servir que ser servido. El Señor lo dijo. Entonces usted cuando venga a hacer el ministerio, sea el aseo, los que están en el rol, hágalo con amor, con humildad. No lo haga no sienta que es una carga, no sienta que es un peso a su vida el servir al Señor. Nunca piense eso. Eso es lo que el diablo pone en su mente, en su corazón. Ya dijimos que el ministerio es servir a Dios. ¿A quién estamos sirviendo? A Dios. ¿A través de servir a quién? A las personas. Cuando usted venga a este lugar, haga con amor, con humildad. En una ocasión tuvimos aquí una persona que vino de otra iglesia, estuvo aquí, recibió un estudio de discipulado. Y en una clase estaba platicando que el pastor en la iglesia donde estaba decía, recoja por favor esos vasos, esa basura. Y esperaba que el pastor se fuera y lo único que hacía era patear la basura. Habla con amor. Y cuando él estuvo estudiando eso, entendió y dio ese testimonio. Dice, ahora entiendo por qué me decía. Entonces aquí, ¿cómo lo debemos de hacer? Con amor y humildad. Siguiendo el ejemplo de ¿quién? Del pastor, del Señor Jesucristo. Porque yo como humano tengo muchos errores. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él es el modelo a seguir. Amén. Bien, entonces ese es el ministerio, no se le olvide. Es servir a Dios a través de servir a los demás con amor, con humildad, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puede decírmelo? ¿Qué es el ministerio? Sobre todo los que ya tienen, ¿qué es el ministerio? Ay, abra su cabecita. ¿Qué es el ministerio? Es el servir a Dios a través de servir a los demás. ¿Cómo? Con amor y humildad, siguiendo el ejemplo de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Otra vez, ¿qué es el ministerio? Con amor y humildad, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Por favor, grábense. Y sobre todo los que ya tienen ministerio. Eso es el servir. Ese es el ministerio. Y Dios a eso nos llamó, a servir. No vino a tenernos aquí sentados, no nos llamó para estar sentados. Él nos llamó para servir, para salvarnos, para limpiar nuestra vida, limpiarnos de pecado y todo. Y ya que nos limpió, nos preparó, nos capacitó y entonces ahora sí nos envió. Y así he titulado este mensaje, el llamado ministerial. ¿Cómo se llama el mensaje? El llamado ministerial. El llamado ministerial. Ya explicamos lo que es el ministerio. Entonces Dios nos llamó a servirle a través del servicio a otras personas con amor y humildad, siguiendo su ejemplo. Él dijo, aprended de mí porque soy como manso y humilde de corazón. Entonces tenemos que hacerlo así. No te llamó a estar en un ministerio para que enaltezcas de las personas. No, a eso no nos llamó. No nos llamó a un ministerio para manipular a las personas. Tampoco nos llamó para eso. No nos llamó para engañar a las personas, para mentir a las personas, para aprovecharnos de las personas, para manipular a las personas. No nos llamó a eso. ¿A qué nos llamó el Señor? A servirle a través de ¿qué? De servir a los demás. ¿Cómo? Con amor y humildad, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A eso nos llamó. Grábatelo por favor bien. Ese es el llamamiento ministerial. No es porque ya tenemos un ministerio, ay, yo soy el pastor, no. Dios nos llamó a servirle con amor y humildad.
Es verdad, somos humanos, a veces pues tenemos problemas todo el mundo, pero tenemos que tratar de hacerlo de esa manera. No estamos exentos, puede ser que algún día yo tenga alguna situación de tantas cosas que hay que atender, pero hacer lo posible, en hacerlo con amor, humildad, siguiendo el ejemplo de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que si alguien no les saluda porque trae problemas, no se enojen. Si alguien no lo ve porque trae problemas, si están pensando en sus cosas, ya me voy de la iglesia, no me hacen caso, no me ven, no me saludan. No, eso son mentiras del diablo. Y eso es un reflejo ¿de qué? De inmadurez. Que la palabra de Dios no ha sido plantada bien en su corazón. Usted no ha abierto bien su corazón para que Dios haga la obra completa a través de su Espíritu Santo. Amén. Entonces vea que maravilloso es el Señor. Todo lo que hizo por nosotros, nos llamó con un propósito. Hermanos, es un privilegio, es un honor el servir a Dios. Es un privilegio y es un honor el servir a Dios. Dígalo conmigo, es un privilegio, es un honor el servir a Dios. No es una carga como el diablo pone en nuestros pensamientos. No es una carga. No es un cansancio, no es algo que nos vaya a distraer o algo extra que nos va a cansar. No, nosotros debemos poner esa mentalidad que es un honor y es un privilegio el servir a Dios. Así es que cuando te toquen los talentos, no, otra vez los talentos, otra vez tengo que hacer el aseo, otra vez tengo que ir a la alabanza y llegas tarde, otra vez. No, recuerda, es un privilegio y es un honor servir a Dios. No todos lo tenemos. Dios nos da la oportunidad, pero no todos lo aprovechan. Eso es lo triste. Entonces, fíjate bien. ¿Qué significa la palabra privilegio? Es una distinción especial de la cual goza una persona por acuerdo de un superior. Fíjate bien. Dijimos que el servir a Dios es un honor y es un privilegio. Privilegio es una distinción. Entonces el servir a Dios, ¿qué? Es una distinción. Tú te vas a distinguir, la gente te va a distinguir. Que cuando tú regalas un folleto, que cuando tú hablas de Dios, que cuando tú tocas, que cuando tú barres, que estás sirviendo ¿a quién? A Dios, a un superior. A un superior. ¿Qué significa la palabra honor? Honor representa la estima, la admiración, el respeto y confianza que los demás sienten por ti al actuar con rectitud, con integridad y honestidad en todas las áreas de tu vida. Eres una persona honorable. Las personas dicen, no, esa es una persona muy honorable, no te miente, no te roba, no te estafa, es muy respetuosa. Es una distinción, es un privilegio. Por ejemplo, tú eres cuentaviente de un banco y tienes una cuenta muy buena y ahí los clasifican que tarjeta platino, tarjeta quién sabe qué, tarjeta oro. ¿Y cuál es el privilegio de los que tienen tarjeta de oro? Entran sin hacer ¿qué? Fila. Es una distinción. Si tú eres, vamos a ver, ayudante del presidente de la república, el secretario, lo que sea, es una distinción y tú tienes el privilegio de llegar directamente con él sin necesidad de pedir una audiencia. Ahora, cuanto más honor y más privilegio es servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que está sobre todos, al mayor de todos. ¿No te sientes orgulloso? ¿No te sientes privilegiado? Debes de sentirte privilegiado, sentirte orgulloso de que eres un hijo del Rey. Eres un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, al más grande de todos, al Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 4 verso 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, es un requisito muy grande. Ponga mucho cuidado. ¿Cómo debe de ser cada servidor? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado como fiel. Entonces, ¿cómo debemos de ser
cuando hemos sido llamados al ministerio, fieles a quién? A Dios. A Dios. Acuérdense, al que servimos es a Dios. Nosotros como pastores estamos nada más como guías, como responsables para cuidar, para administrar, para dirigir, para alimentar a las ovejas, pero todo es de Dios. Las ovejas, la iglesia, todo, la tierra y el mundo es de Dios. Nosotros por su misericordia estamos aquí, porque como humanos tenemos defectos, pero por su misericordia y su gracia nos asigna a cuidar un rebaño. Pero entonces no perdamos de vista que el dueño de todo es Dios. Entonces dice que debemos ser hallados como fieles. Fieles a Dios. Tiene que haber fidelidad. Ustedes tienen que ser fieles, servirle en todas las áreas. Tienen que servir con sus diezmos, sus ofrendas, sus actividades, su ministerio. Tiene que ser fiel a Dios con su conducta en su casa, tratando bien a su esposa, tratando bien a su esposo, tratando bien a sus hijos, tratando bien a sus padres, a sus vecinos, tratando bien a sus compañeros de escuela, tratando bien a sus compañeros de estudio. Ahí es donde demostramos la fidelidad a Dios, porque nosotros no somos cristianos nada más aquí adentro. Somos cristianos afuera, en nuestro trabajo, somos cristianos en la tortillería, somos cristianos en el mercado, somos cristianos en la fábrica, en la farmacia, donde quiera que estemos. Y tenemos que servir ¿cómo? Con fidelidad. Porque su trabajo va a distinguir que alguien mora en usted. Que usted hay algo. Acuérdense que la gente dice, mora un espíritu diferente en ese hombre. ¿Cuál es? Él es el espíritu que debe de morar en nosotros. El Espíritu Santo. ¿Cuál es el espíritu que debe de morar en nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, no olvidemos que fue dejado por nuestro Señor Jesucristo para consolarnos, por eso se llama el Paracletos, que es el consolador, para ayudarnos, para levantarnos, para restaurarnos, para orientarnos, para exhortarnos cuando es necesario y para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Por eso es que debemos de clamar siempre al Espíritu Santo. Yo siempre les digo, cuando vamos a orar hay que pedir la ayuda del Espíritu Santo, en todo, porque Él es el que está aquí. Dios está en su trono, Jesús está a la derecha del Padre, pero fue dejado el Espíritu Santo aquí en la tierra por el Señor Jesucristo. Dijo, les conviene que yo me vaya, porque les voy a mandar un consolador que estará con ustedes ¿por cuánto tiempo? Hasta el fin del mundo. Entonces a Él es al que debemos de clamar. Y a veces nos olvidamos del Espíritu Santo. Nunca acudimos o pocas veces acudimos al Espíritu Santo, o pocas veces rogamos al Espíritu Santo, pocas veces nos acercamos pidiendo al Espíritu Santo. Pero en realidad Él es el que está aquí en la tierra. No lo vemos porque como la palabra dice es espíritu, pero un espíritu ¿qué? Santo. Así como los demonios son espíritus, pero de espíritus ¿qué? Malignos. Por eso dice la Escritura que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad que habitan ¿dónde? En las regiones celestes. No los vemos, pero sabemos y sentimos a veces los ataques de los espíritus. Pero por eso tenemos una fuerza más poderosa, un Dios todopoderoso, que ha dejado escrito que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Tenemos que declararlo, tenemos que creerlo. Entonces, qué hermoso es el Señor, todo lo que dice, ¿verdad? ¿En dónde se originó el llamado ministerial? Esto es bien importante. ¿En dónde se originó el llamado ministerial? En el corazón de Dios. En el corazón de Dios. Todos somos llamados por Dios. ¿Por quién somos llamados? Por Dios. Por Dios. Dios por eso estableció de una manera u otra siervos que le ayuden a cuidar un rebaño. Así como a Moisés lo utilizó y Dios le revelaba las cosas a Moisés, Moisés se las decía a Aarón y Aarón se las comunicaba al pueblo. Así también Dios en su misericordia ha establecido pastores, apóstoles, evangelistas, maestros y profetas. Y Dios nos muestra, nos da un don llamado discernimiento para poder discernir lo que hay en el corazón de las personas y podamos ver quiénes tienen disposición para servir al Señor, para ser llamados al ministerio.
Porque Dios no se fija en qué tanto grado de preparación tienes, o qué tan rico eres, o qué tan guapo, qué tan bonita eres. No se fija en eso. Dios se fija en la disposición de tu corazón. Que tu corazón esté dispuesto a servirle, y que tu corazón esté limpio para servir a Dios. Porque Dios usa vasos limpios. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de cuidar. Por eso dice Dios: hijo mío, de todo lo guardado, guarda tu corazón, porque ahí mana la vida. Entonces, es bien importante que guardemos nuestro corazón para que Dios pueda usarlo. Entonces dijimos, ¿para qué nos ha escogido Dios? Para servirle en el plan de salvación. Ya dije, no para enaltecernos, no para manipular las personas, no para aprovecharnos de ellas, no para ofenderlas, no para estafarlas. Hemos sido llamados a servir a Dios. Y lamentablemente, a veces suceden en las iglesias. En una ocasión, preparamos unas personas al discipulado y confiamos en ellos y los enviamos a una célula de hogar. Y un día llega un miembro de ese grupo y dice: oiga, pastor, dice que el hermano fulano me pidió prestado y no me ha pagado, y yo ocupo el dinero. ¿Cómo creen que me sentí? Al discipulador había hecho eso con esa persona. ¿Qué pasó? Pues ya no quisieron seguir. ¿Por culpa de qué? De un mal testimonio. Por eso repito, nosotros no hemos sido llamados a aprovecharnos de las personas, a manipular a las personas, a mentirles a las personas, sino hemos sido llamados ¿a qué? A servir a Dios en el plan de salvación. ¿Cómo? Sirviendo a Dios, a Dios a través del servicio a los demás, con amor y humildad. Todo lo que hacemos es por amor. Tenemos que hacerlo por amor. Entonces es bien importante que nosotros tengamos muy entendido estas cosas. Vamos a ver un versículo, 2 de Crónicas 29:11. ¿Ya lo tienen todos? Bien, pongamos atención por favor al versículo. Hijos míos, ¿cómo nos dice el Señor? Porque ya somos hijos de Él. ¿Por qué somos hijos? ¿Por quién? Por haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Hijos míos, no os engañéis ahora. Dice que no nos engañemos, porque Jehová, ¿quién es Jehová? Dios os ha escogido. ¿Quién nos ha escogido? Dios. Fíjate qué privilegio. Hijitos míos, no se engañen ahora, porque Jehová los ha ¿qué? Escogido. No es un privilegio, no es un honor que Dios te haya escogido. No, esta mujer me va a servir para el ministerio, así como escogió a Pablo. Y si ve a este hombre más, me va a ser útil en el ministerio. Mandó a un profeta que orara por él, Ananías. Ananías no quería orar por él porque: Señor, pero ese hombre ha matado a todos los cristianos, ha perseguido a todos los cristianos, entra a las casas y los saca arrastrando y los lleva a la sinagoga, los lleva para que mueran en el circo quemados. Señor, ¿cómo ha matado a mucha gente? Tú ve, porque Él me va a servir para llevar la palabra a reyes. Entonces ve cómo Dios hizo las cosas. Nosotros tenemos que obedecer al Señor. A veces no entendemos, pero Él tiene un propósito en cada cosa que hace. Acuérdate, Él tiene un propósito en cada cosa que hace. ¿Dios tiene qué? Un propósito en cada cosa que hace. Muchas veces no lo entendemos. El otro día nos tocó ver o ya tiene tiempo, una noticia que una persona iba a tomar un cierto avión de Inglaterra a un país de allá de los orientales, y resulta que por unos segundos o minutos perdió el avión. Y a las pocas horas, a los pocos minutos se oye la noticia: el avión 900 y tantos, con 200 y tantas personas se estrelló. ¡Pum! La muchacha, Dios la guardó. Dios tenía un propósito. A veces no entendemos los propósitos de Dios. Por eso dice la palabra que todas las cosas que nos suceden a los que creemos y amamos al Señor, ¿es para qué? Para nuestro bien. A lo mejor la muchacha en ese momento: ¡ay, perdí el avión! ¿Cuánto me costó? Libras esterlinas o no sé qué manejan allá.
Y yo tenía que estar allá, pero cuando se da cuenta de que explotó, le digo, ay Dios mío, mira, qué bueno que me quedé, qué bueno que me tardé. En otra ocasión, nuestro hijo David tuvo un caso en el que él da clases de música, lo entretuvieron, es un testimonio que mi esposa ya les dio, lo voy a recordar, lo entretuvieron haciéndole preguntas a los alumnos, pero eso lo guardó, porque donde él llegaba, a la esquina donde él llegaba a tomar su camión, resulta que en esa esquina el camión ese había atropellado a varias personas. Y entonces reflexionó, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera estado en ese momento ahí? Hubiera sido atropellado. Dios tiene un propósito. Nuestro Dios es un Dios de propósitos. A veces no lo entendemos. Yo dije, ya perdí el camión por estar atendiendo al muchacho, pero no sabía lo que Dios lo estaba guardando. Dios es un Dios de propósitos. Dilo conmigo, Dios es un Dios de propósitos y tiene un propósito especial para mi vida. Créelo. Dios tiene un propósito especial para tu vida. No es que quiera tenerte aquí sentado, no es que quiera que vengas y te llenes de información religiosa. No, Dios tiene un propósito. Dios primeramente quiere cambiar tu corazón, quiere cambiar tu forma de vivir, quiere cambiar tu forma de actuar, quiere cambiar tu matrimonio, quiere cambiar tu familia, tus hijos, quiere darte una vida mejor. Ese es el propósito de Dios. Dice, porque yo tengo pensamientos de ¿qué? De bien para ustedes y no de mal. Entonces tú y yo debemos de estar agradecidos que hemos sido llamados por Dios a sus caminos, a conocerle y el privilegio y el honor que tenemos de ¿qué? De servirle. ¿Amén? Dice ahí el verso, hijos míos, no os engañéis ahora porque Jehová os ha escogido vosotros para que estéis delante de Él. ¿Y qué cosa? Y le sirváis. Entonces, ¿para qué nos llamó? ¿Para qué nos escogió Dios? Para servirle. Ese es el llamado ministerial. Así, no, pero a mí el pastor me dijo, sí, porque repito, Dios por su gracia y su misericordia nos ha puesto al frente de este rebaño para transmitir lo que Dios quiere en la vida de cada persona. Y Dios, repito, nos da ese don de discernimiento para discernir qué espíritu está morando en el corazón de cada persona, qué actitud tiene cada persona, si es fiel, si no es fiel, todo. Entonces este ha sido llamado para el ministerio. Así como el Espíritu Santo le habló a unos discípulos y les dijo, apartadme a Pablo y así para que me sirvan en el ministerio. Los he apartado para que me sirvan en el ministerio. Tenemos que reconocer que Dios nos ha llamado para servirle. Sigamos leyendo ahí ese versículo. Para que estéis delante de Él y le sirvas y seas sus ministros y le queméis incienso. Ya dijimos lo que es ministrar, lo que es ministro, servir, un ministerio, servir a Dios a través de las personas con amor y humildad. Y dice que le quememos incienso. ¿Qué representa el incienso? ¿Saben lo que representa? Las oraciones y adoración de los santos. Representa las oraciones y adoración de los santos. ¿Qué representa el incienso? Las oraciones y ¿qué más? Adoración a los santos. No, ¿cómo a los santos? De los santos. O sea, representa la adoración y la oración de los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, porque ya Dios nos santificó a través de su Espíritu Santo. Dice, la oración y adoración de los santos, es decir, nosotros como creyentes de Cristo, como nuestro único y suficiente Salvador y Señor nuestro. Eso es lo que representa el incienso, tu alabanza, tu adoración, tus oraciones. ¿Ves por qué siempre les pedimos, sean puntuales? Porque la alabanza es para Dios. Y aquí nos está diciendo la palabra. ¿A qué nos llamó? A que estemos delante de Él y le ofrezcamos ¿qué? Incienso. ¿Incienso de qué? De alabanza, de adoración y de oraciones. Por eso es importante que tú vengas a los tiempos de oración. Que no te pese, que el diablo no te ponga flojera, que el diablo no te atrape, que no te distraiga con cualquier amistad, con cualquier detalle. Tú vente a la oración. ¿O cómo estará tu copa allá en el cielo? ¿Has pensado en eso? Esto es una realidad.
Cuando moramos un día vamos a ver, dice que nos es proyectada nuestra vida en fracción de segundo, lo que hicimos, bueno y malo. Pero ¿cómo estará tu copa? Si la copa que levantan los ángeles dice que es la alabanza y la oración de los creyentes. Vamos a verlo en la Biblia. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 5 verso 8. ¿Ya lo tienen? Bien. Dice la palabra del Señor: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son ¿qué? Las oraciones de los santos. ¿Crees ahora lo importante que es que tú vengas con toda la alabanza? ¿Crees ahora que es importante que tú vengas a la oración? Pregúntate, amado hermano, ¿cómo estará mi copa allá en el cielo? ¿Cómo la voy a encontrar cuando sea llamado a la presencia de Dios? Si nunca alabo, nunca adoro, estoy con las manos acá abajo, así, adórale con todo tu corazón en libertad. Levanta tus manos a adorar a Dios. Y vente, apresúrate. Porque cada vez que vienes a adorar a Dios, estás poniendo gotas de incienso en tu copa, que un día va a ser tomada y revisada por los ángeles. Y le van a decir a Dios: Señor, pues esta copa tiene una gotita. Imagínate. ¿Y cómo está la copa de fulanito de tal? No, Señor, esta copa está rebosando. Este hombre, esta mujer, todos los tiempos te alababa y te adoraba. Aún en su trabajo, aún en el carro te iba adorando, aún lavando los trastes estaba entonando una alabanza, aún planchando estaba escuchando una adoración, aún haciendo esto, aún en el taller, aún en la fábrica, aún en la escuela, estaba adorando en espíritu y en verdad. Piensa, ¿cómo está tu copa allá en el cielo? ¿Cómo está tu copa? Y tu copa debe estar, tu alabanza debe ser pura, el corazón, limpia. Por eso es importantísimo que los que están en este ministerio y todos los que servimos al Señor, limpiemos nuestro corazón primero. Por eso es que nos llama Dios a ir cambiando nuestra vida, ir transformando nuestra vida. Tan solo piensa cómo eras tú antes de venir aquí a la iglesia. ¿Cómo eras? Mentiroso, alcohólico, fumador, golpeador, maltratador, adúltero, etc. ¿Y cómo has sido transformado por el Señor Jesucristo? Porque el único que rompe cadenas es el Espíritu de Dios. Y tenemos que clamar nosotros. Entonces dice ahí en el verso 8: cuando hubo tomado el libro de los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas del incienso, que son las oraciones de los santos. Y verso 9: y cantaban un nuevo cántico. Ahí está la oración. Cantaban un nuevo cántico. Leamos ese versículo. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De qué? De todo linaje y lenguaje y pueblo y nación. Verso 10: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, reinaremos sobre la tierra. Y los ancianos y su número eran millones de millones. ¿Ve qué importante es la oración? Y cantaban salmos y... O sea, por eso es que nosotros ya no cantamos la música mundana. Espero que no la oigas en tu casa. ¿Cuántos oyen música mundana? Levanta la mano. ¿Cuántos saben? Oye música mundana, no la oigas. Si no tienes discos, por ahí te vamos a conseguir unos discos cristianos para que los pongas. Es verdad, a veces hay cristianos, no lo decimos, es para corregir la situación, no para que sientan mal ni para avergonzar a nadie. Pero miren, si no le decimos, a lo mejor no lo alcanza a comprender. Por ahí te vamos a conseguir unos discos cristianos, ojalá ¿Tienes en qué tocar una memoria? ¿En qué? Yo ocupo una memoria. Usted tiene que ocupar una memoria. Vamos a darle una memoria grabada con música. Así le van a la memoria.
Tú puedes escuchar disco o donde no escuchas música, pero no prendes el radio. No tenemos por ahí, pero vamos a buscar la manera que tú ya no oigas esa música, porque el espíritu se contamina. ¿Cómo andamos en el mundo? La música tiene impacto en nuestro espíritu, entra en nuestra mente y baja al cuerpo. ¿Cómo entrabas cuando andabas en el mundo y ibas a una fiesta, llegabas al casino y oías el ritmo y ya estabas ahí moviendo los pies? ¿Sí o no? Y luego oías otro tipo de ritmo y ya sabías qué ritmo seguía. Si ya era un ritmo ranchero, pues ya sabías. Si era un ritmo así de esos, ya sabías. Porque entra la música por tus oídos a tu cerebro, baja al corazón y el cuerpo. Lo mismo ahora. Pero en ese tiempo, ¿qué alimentábamos con ese tipo de música? ¿Qué alimentábamos? Nuestra carne. Porque era lo que se movía, la carne, ¿no? La carne. ¿Qué es lo que mueven los chayacates con la sonada? También de eso oímos que algunos eran hasta punteros. De ahí los cambió el Señor. De ahí los cambió el Señor. Por eso tenemos que cuidar nuestra alma y nuestro espíritu, alimentarla con música, cantos e himnos espirituales, escuchando la palabra. Ahora, tenemos que cambiar muchos hábitos para que nuestra vida sea limpiada y transformada, porque si no, siempre el enemigo va a ejercer poder por esas cosas. Y cuando tú oyes música cristiana, estás alimentando y fortaleciendo tu espíritu. Porque dice la palabra de Dios que Dios habita en medio de ¿dónde? En la alabanza. De su pueblo. Si tú en vez de escuchar alabanza, y no lo digo por ti, lo digo en general, si tú en lugar de escuchar alabanza, escuchas pues no sé ni qué, ya no sé mucho que no oigo música, escuchas música mundana, como allá, por ejemplo. Allá, yo estoy en mi consultorio y pegadito al templo con todo. Hay unos todas, misas como 10 veces. Pero si oye ahí, tocaremos este güey de la barranca y entran así. Mi gusto es, tómate esta copa conmigo y cosas de esas. Y eso no es a Dios. Nosotros dice que ahora cantamos a Dios, alabamos a Dios con cantos y salmos espirituales. Tú nunca has oído que cantemos una música del mundo, porque eso no le agrada a Dios. Tienes que cambiar todo eso en tu vida. Tienes que limpiar tu casa espiritual. ¿Tienes que hacer qué? ¿Qué tienes que hacer? Limpiar su casa espiritual. ¿Cuál es su casa espiritual? Su corazón. Su corazón. Claro que también nuestro cuerpo tenemos que cuidarlo, porque nuestro cuerpo es el templo ¿de quién? Cristo, del Espíritu Santo. Tenemos que hacer muchas cosas para agradar al Señor, y Él nos puede usar con su gracia. En el verso 9, y cantaba un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. ¿Qué quiere decir eso? Nos ha constituido reyes y sacerdotes porque tú eres el responsable en tu casa, en tu hogar. Tú eres el sacerdote de tu familia. Es tu responsabilidad enseñar la palabra de Dios a tus hijos y a tus nietos. Tú eres el sacerdote. ¿Qué clase de sacerdote quieres ser? ¿Como Elí, que no corregía a sus hijos, que hacían cosas malas y no les corregía? ¿O quieres ser un buen sacerdote? A eso nos llaman. Piensa lo que estás haciendo con tu familia. Y nos ha llamado a ser reyes. ¿Por qué? Porque nos da el poder, la facultad de hacer riquezas. Dice: yo les doy el poder para hacer riquezas, pero no para que te enaltezcas, no para que te enorgullezcas, sino para ¿qué? Para servir a la obra de salvación de nuestro Dios y Señor. Te da para que tú llenes y satisfagas todas tus necesidades, pero además te da para que seas de bendición a la obra de Dios, a la obra de salvación, y ayudes a los necesitados. Para eso. El diablo les daba riquezas. El diablo sabe, él estuvo en el cielo, era un ángel, y le da riqueza a la gente. Por eso tú ves a los malandros cómo tienen dinero, camionetas, casas, pero ¿cómo les va?
¿Y a qué lo usan? En pervertir a más personas, en invertir para dañar a otras personas. Tú ves muchos jovencitos que andan ahí perdidos en la droga, jovencitas que andan perdidas en la droga, en la prostitución. Ahorita nada más venimos a la iglesia y vimos una jovencita donde se metieron de aquí los dos al hotel, como una cosa natural. ¿Por qué? Porque el diablo los posesiona en sus pensamientos, el diablo toma control de su cuerpo, de su carne, y lo hace que sobresalgan esas concupiscencias en su corazón. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de todas esas cosas. Cuida tu corazón para que Dios use tu vida. Por eso que nosotros no adoramos a Dios, ya dijimos, con esa música. Ahora adoramos al Señor con salmos e himnos espirituales. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento acerca del llamado ministerial? Aquí ya vimos que Dios en el Antiguo Testamento nos llamó, pero nosotros ya lo hemos dicho, pero ya vamos a recordar: Jesús es Dios. ¿Qué es Jesús? Dios. El Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y nuestro Señor Jesucristo es ¿qué? Dios. Son los tres, pero los tres son uno. Ya lo hemos dicho, pero vamos a recordar algunos versículos, que no quede duda en eso. Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. ¿Ya lo tienes, Ernesto? Qué bueno. ¿Tú, Martín? Allá atrás ya lo tiene, hermana Aurora. Israel, acá también. Bien, ¿ya lo tienes? Dice la palabra del Señor: porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Cuántos son? Tres. El Padre, el Verbo, que es nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo. ¿Y estos tres son qué? Uno. Los tres son uno. Vamos a ir al versículo 20 en ese mismo capítulo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? Entendimiento para conocer que es al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué dice ahí? Que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces estamos adorando a Dios. Vimos que dijo el Padre en el Antiguo Testamento en relación al llamado ministerial. Ahora vamos a ver qué dice el Hijo en el Nuevo Testamento en relación al llamado ministerial. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16. ¿Ya lo tienen? Bien, dice la palabra del Señor: no me elegisteis vosotros a mí. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Nosotros no nos elegimos, Él es el que nos eligió. Vamos a leer: sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, o sea, no nos aconseja ni nos sugiere, nos manda que os améis unos a los otros. ¿Que nos qué? Amemos unos a los otros. No que nos critiquemos, no que nos mordamos, no que nos pongamos zancadilla, no que hablemos mal unos de otros, sino a qué? A que nos amemos en el amor del Señor, unos a otros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de pecados, multitud de faltas. Tú ves a un hermano que cayó, no vas a, fíjate que blame. No, al contrario, tienes que orar, tienes que ayudar a levantar al caído. Como más fuerte tú en la fe, tienes que ayudar y tienes que restaurar a aquel hombre o mujer, con piedad y con amor, como lo hizo el Señor con nosotros. Entonces nosotros no le elegimos, Él es el que nos eligió. ¿Para qué nos eligió? Para que llevemos fruto, mucho fruto. Entonces, ¿cuál es el fruto que debemos de presentar al Señor? Vamos a Juan 15, ahí mismo 15, pero en el verso 5 y 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os ha hablado. ¿Cómo nos limpió el Señor? Por la palabra. Por eso es importante que conozcamos y estudiemos la palabra. ¿Qué es lo que dice Dios para nosotros? ¿Qué es lo que hizo Dios para salvarnos? ¿Qué es lo que hizo Dios para limpiarnos? Dice que Él ya nos limpió por medio de su palabra. Entonces ahora sí, como ya nos limpió,
como ya nos limpió, vamos a ver qué es lo que dice. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, somos las ramas. Si nosotros no permanecemos en Él, no vamos a llevar fruto, porque de la vid viene ahí la vida. ¿Qué pasa cuando una rama se desprende de un árbol? Se seca. Igual manera, cuando nosotros nos despegamos del Señor Jesucristo, nos vamos secando espiritualmente. Nos vamos secando. Yo por eso les he dicho, ¿quieres cambiar? ¿Quieres que Dios transforme? Agárrate del Señor. Agárrate del Señor. Sean vientos, sean tempestades, haga frío, haga calor, tú agárrate. No te sueltes del Señor. Porque si no, no vas a dar fruto. Y ahorita vamos a ver cuál es el fruto. Entonces dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Sigamos leyendo. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué? Nada podemos hacer. Dilo conmigo. Separado de Cristo, nada puedo hacer. Nada puedo hacer. Por eso es que necesitamos al Señor Jesucristo. Por eso es que venimos todos los servicios. Porque necesitamos de Cristo. Necesitamos de su palabra. Necesitamos estar agarrados de su presencia. Necesitamos estar agarrados a la vid. Si tú te caes, si tú te sueltas de la vid, dice que será seca y será echado al fuego. Necesitamos agarrarnos del Señor, porque ahí tendremos vida. Dice que afuera de él nada podremos hacer. Y dice el verso 6: el que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y se secará. Qué triste. Tú conociste a Dios, estuviste en su casa un tiempo, pero ya no permaneciste. ¿Qué va a pasar con esas personas? Dice, se secará espiritualmente, se seca la vida de esa persona. Ya no hay ánimo, hay tristeza, no hay amor por la vida, no hay amor por la familia, no hay bendición, etcétera, etcétera. Dice, y en el fuego y arde. Si permanecéis, pero si permanecemos en el Señor, ve lo que dice. 7. Si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será ¿qué? Hecho. Qué importante es permanecer agarrados del Señor. Qué importante es permanecer en su palabra. Que todos los días estudies la palabra. Que todos los días ores al Señor. ¿No dice eso el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué más? Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, así como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro es que nosotros nos agarremos del Señor. Leamos su palabra. Y Dios, su Espíritu, nos va a hablar. Y tú vas a ir a tu trabajo confiado de que vas a tener el pan nuestro. ¿Por qué? Porque ya se lo pediste al Padre. Ya se lo pediste a Dios. Y Él va a darte, porque dice, para que usted todo lo que pidieres en mi nombre. Yo a veces no tenía citados, pero siempre oraba, pero me iba tranquilo. Y de repente me llega un paciente y me daba un anticipo. Ese es el pan diario. Yo voy tranquilo, yo debo estar tranquilo porque ya se lo pedí a Dios, ya se lo pedí a mi Padre. ¿Cuántos tienen hijos? Si su hijo le pide algo, se lo niega, le da, aunque tenga que esforzarse, le da. Si el Señor dice, si ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará su Espíritu Santo al que se los pide. Dios nos dio lo mejor. Dios estuvo dispuesto a darnos lo mejor. ¿Cuál era lo mejor que Él tenía? Su Hijo unigénito, primogénito. Nos lo dio. ¿Por qué? Por amor. Por amor solamente. ¿Para qué? Para salvarnos. Y poder llegar a cumplir ese plan de salvación a través del Señor Jesucristo. Por eso tenemos que depender de la vida todos los días. Estar agarrados al Señor.
que la palabra de Dios permanezca en nuestro corazón. ¿Qué dice que le dijo Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente, que la palabra del libro de la ley no se aparte de tu boca ni de día ni de noche, para cuando hagas todo lo que en él está escrito, entonces harás que prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tal vez tú en este momento no tienes trabajo, ve al Padre, dobla rodilla. Ya ves, cuando ofrecemos los diezmos, oran por los hermanos que tienen trabajo, están pasando necesidad. Nosotros oramos, pero qué importante es que tú ores. A Dios le agrada que nosotros oremos por la necesidad de los demás. Pero tú crees cómo se siente Dios cuando el que está necesitado va al trono del Padre, dobla la rodilla y le dice: Padre, necesito esto. Yo tengo un testimonio personal. Hace muchos tiempos, creo que ya lo dije en una ocasión, mucho tiempo, pues apenas íbamos empezando el ministerio, no había luz, no había ventanas, estaba oscuro, y mis hijos en ese tiempo entraban en septiembre a las escuelas. Mis hijos iban a entrar a la facultad. Yo tenía un dinerito guardado a plazo en el banco y no lo podía mover. Pero ocupaba pagar las inscripciones de dos, pagar las, ¿cómo se llama? El hospedaje, darle para los camiones y sus gastos. Decía: Señor, ay, ni modo, ¿a quién le pido prestado? Era en la noche, mi esposa sale, se van a hacer como las 9:30. Aquí vine oscuras, doblé rodilla. Y le dije: Señor, yo no tengo a quién más acudir. Yo tengo esta necesidad. Y le dije la cantidad que necesitaba. Necesito esta cantidad para pagar las inscripciones de mis hijos, para pagar la asistencia de mis hijos, para darle para sus camiones, para darle para sus gastos. ¿Sabe lo que sucedió? En la semana llegó un paciente adulto y quería que le hiciera sus 2 prótesis. ¿Cuánto me sale? Tanto. Le voy a dejar la mitad. No solamente me dio lo que yo necesitaba, me dio más. Se me envió, me provió para lo que yo necesitaba. Pero yo tuve que aprender a ser humilde, doblar mi rodilla, exponer mi corazón ante Dios. Y Dios contestó las peticiones de mi corazón. Es un testimonio personal. Si tú tienes necesidad, si tú tienes falta de trabajo, si estás enfermo, si tienes un problema, humíllate al Señor, ríndete al Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Dios se agrada que otros oren por ti, pero cuánto más agrado siente Dios que tú te humilles ante el Padre y le digas: Padre nuestro. ¿Y por qué crees que dice Padre nuestro? Porque es Padre de todos. Pues Padre, necesito esto, necesito que me sanes, que me restaures. Ustedes saben todo lo que pasé el año pasado. Me operaron una hernia, me operaron de los ojos, me fracturaron la columna en un accidente, todo. Sí, hubo un momento en que sentí cierta tristeza y lloré, sí, se los platiqué. Pero es cuando yo clamé al Señor: Espíritu Santo, no dejes que mi fe mengue, no dejes que mi fe falte. Por la misericordia de Dios y su gracia, aquí estoy, caminando bien, manejo perfectamente bien. Ya volví a mi trabajo un poco, pero sí duré un año sin trabajar, yendo 9 meses de rehabilitación, médicos, estudios. Pero la gracia y la misericordia de Dios es mayor que cualquier problema. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Dice ahí el verso 8: En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así que mis discípulos. Vamos a ser discípulos del Señor si permanecemos agarrados a Él, si su palabra permanece en nuestro corazón y si cumplimos el llamado que Él nos ha hecho. Bien, ¿quién nos elige para el ministerio según este pasaje bíblico? Dios, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es ese fruto que dice que debemos llevar? El fruto
es nuestra vida transformada, cambiada por la gracia de Dios, fíjate bien, a través del fruto del Espíritu Santo. Eso es lo primero. Número 2, las almas que ganamos para Cristo. Entonces, ¿por qué es el primer fruto? Porque cuando venimos a los pies del Señor, dice que somos perdonados, somos cambiados, somos transformados, somos nuevas criaturas, que todas las cosas viejas pasaron y que todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Entonces ahí Él empieza el trabajo en nuestra vida, a través del Espíritu Santo. El que fumaba hace que aborrezca el cigarro. El que tomaba hace que aborrezca el alcohol. El que se drogaba hace que aborrezca la droga. El que andaba de adúltero hace que aborrezca a su amante. El que robaba hace que le dé vergüenza robar. El que mentía lo cambia. Limpia nuestra vida para podernos usar. Es el primer fruto. ¿Cómo vamos a llegar a Dios con una vida llena de suciedad, pecado, maldad y todo? Pero Dios en su inmensa misericordia nos va limpiando, nos va lavando con una piedra preciosa, así como el diamante sacado de la mina, de la tierra, de lo más profundo, sale sucio, sale mal, sale sin forma. Los mineros las sacan, las limpian y las mandan a los talleres de joyería. En los talleres de joyería los pulen, les dan forma. Y una piedra sucia que fue encontrada en la tierra es vendida a gran precio. Nosotros así nos encontró el Señor Jesucristo, en la suciedad, en el pecado, y Él por su sangre preciosa nos limpia de toda maldad y de todo pecado y nos convierte ¿qué? En algo de gran precio, en la niña de sus ojos. ¿Cuánto pides tú por un ojo? ¿Cuánto cuesta un ojo tuyo? ¿Lo vendes? Ahora imagínate cuánto cuesta el ojo de Dios. Y dice que somos la niña de ¿qué? De sus ojos. Nos encontró sucios, perdidos en pecado y maldad, pero Él nos va limpiando, nos va transformando. Es el primer fruto que debemos de presentarle a Dios, una vida cambiada, una vida transformada, un buen testimonio para que tú puedas hablarle a las personas. Por eso decimos en la oración al Espíritu, ayúdame a vivirla para poder compartirla. ¿Cómo va a creerte una persona del Evangelio que ya fuiste cambiada si eres borracho, estás en la droga, golpeas a tu esposa, no le das para los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo te va a creer? Por eso Dios nos puede usar. Ese es el primer fruto. Fruto número 2, las almas que le llevamos al Señor, las almas que ganamos para Cristo. El segundo fruto es las almas que ganamos para Cristo, porque para eso nos llamó, para ganar almas para el reino de Dios a través de la predicación del Evangelio. Vamos a Marcos 16, verso 15. ¿Lo tienen? Y les dijo: id por todo el mundo y predicad ¿qué? El Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. No nada más aquí en la iglesia, afuera, a donde vayas, a donde Dios te lleve. A donde Dios te lleve, debes de predicar el Evangelio, debes de hablar del Señor Jesucristo. Nosotros ya les hemos dado un testimonio que varias veces a los taxistas les hablamos del Señor. En una ocasión estábamos yendo a estudiar a Guadalajara y íbamos temprano a los estudios, y llegué con mi hijo y a Moisés y nos íbamos temprano porque ya empezaba a las 9 el curso, nos íbamos temprano y era un tiempo como en diciembre y había neblina. Y yo dije, tengo sueño. Y tú vete al camper y ahí se te acuestas y yo me he puesto aquí. Cuando vi que estaban tocando en la camioneta, y eran unos policías en bicicleta. Y ya me preguntaban, ¿qué está haciendo aquí? Yo creo que los vecinos, ¿verdad? Y digo, es que venimos aquí a un estudio bíblico y empieza a las 9 de la mañana, nos venimos de fuera y empezamos temprano. Y ya me bajé y les empecé a compartir. ¿Y sabes lo que hizo el Señor? Al rato estaban recibiendo a Cristo y ellos estaban con las manos en alto, recibiendo a Jesús. Y las personas por la ventana, enfrente de los casitas, estaban viendo ahí, estos ya tienen los policías y están robando. Eso es lo que hace Dios. Donde quiera que tú vayas, a todo el mundo tienes que hablar de Jesús. No te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ganar almas para el reino de Dios, para el Señor Jesucristo, para que el reino de Dios se extienda aquí en la tierra.
Debemos de servir a Dios dentro y fuera de la iglesia, ya dijimos, predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para la extensión del reino aquí en la tierra. Y vamos a concluir, vamos a resumir para que te lleves esas cosas en tu mente. ¿Para qué nos llamó Dios? ¿Para qué nos eligió Dios al ministerio? ¿Para servir qué? A ver, por orden, por si no, esta fila, ¿para qué nos llamó Dios al ministerio? Para servir a Dios en la obra de salvación. ¿Cómo lo vamos a servir? Con amor y humildad, imitando al Señor Jesucristo. ¿Ya oyeron? ¿Cómo vamos a servir a Dios? ¿Para qué nos llamó? Para servir a Dios a través de servir a las personas en la obra de salvación. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a servir? Con amor y humildad. ¿Imitando a quién? Al Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ese es el primer punto. Número 2, ¿para qué nos llamó al Evangelio? ¿Para qué? Para dar fruto, mi amado hermano. ¿Cuál es el primer fruto que le vamos a presentar a Dios? Nuestra vida cambiada, transformada. ¿Por medio de quién? Del poder del Espíritu Santo, a través del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo? Amor, paz, todos. A ver, díganme pues ustedes. Paciencia, humildad, bondad, fe, templanza o dominio propio. Dios va limpiando, Dios va desarrollando esas manifestaciones en nuestra vida para poder ganar fruto. Y eso es lo que Dios quiere, que nos presentemos limpios, porque dice que Él viene por una iglesia limpia, sin arruga y sin mancha. Entonces somos la iglesia del Señor. Entonces por eso quiere que nos presentemos. El fruto que le vamos a presentar primero es nuestra vida cambiada y transformada. Y número 2, las almas que hemos ganado para Cristo, para la extensión del reino de Dios en la tierra. ¿A cuántas personas les has hablado de Cristo? ¿A cuántas personas has traído a los pies del Señor? Todo eso te va a contar, Por algo Dios puso en mi corazón compartir esto. Porque a veces estamos muy cómodos, ya nos sentimos a gusto, estamos bendecidos, bien padre, levanto mis manos, alabo y me voy. Y ya. No, amado hermano, ese no es el ministerio al que nos llamó el Señor. El Señor nos llamó ¿a qué? A servir. No es para estar cómodo, sino para servir al Señor. Por eso Dios nos hizo ese llamado, porque dice que deben de ser hallados como fieles. Y si tú quieres ser hallado fiel, tienes que servir al Señor con todo el corazón, con amor y humildad, imitando al Señor Jesucristo. Es importante, porque recuerda que es importante tus oraciones, de ofrecer incienso a Dios, que representa tu alabanza, tu adoración y tus oraciones. Repito, piensa cómo está tu copa. Piensa cómo quieres hallar tu copa allá en el cielo. Porque tarde o temprano, todos, absolutamente todos, vamos a ser llevados a la presencia de Dios. Y vamos a dar cuenta de todo lo bueno y de todo lo malo que hayamos hecho aquí en la tierra. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Inclina tu rostro, por favor. Padre hermoso, gracias por la presencia de tu Santo Espíritu. Yo te ruego, amado Espíritu de Dios, que seas tú tocando el corazón, abriendo el entendimiento, hablando al Espíritu de cada uno de mis hermanos, para que en esta tarde reflexionemos cómo te estamos sirviendo, Señor. Si lo hacemos con un corazón limpio, si lo hacemos con amor, con humildad, imitándote a ti, Señor. Si no lo estamos haciendo a ti, hermoso Espíritu Santo, despierta en nosotros ese espíritu de servicio. Despierta en nosotros ese espíritu de fidelidad. Que seamos fieles a Dios en congregarnos, que seamos fieles a Dios en alabar y adorar su santo nombre, que seamos fieles a Dios en servirle con todo nuestro corazón, que seamos fieles a Dios ganando almas para Cristo. Hermoso Señor, que tu gracia y tu favor esté sobre cada uno de nosotros para cumplir esa comisión que nos has dado, ir y hacer discípulos a todas las naciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Y amén. Dale un fuerte, pero fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Ponte de pie, por favor. Vamos a adorar. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Recuerda lo que acabamos de estudiar. Tu alabanza representa, va a estar allá en la copa. Es el incienso que tú y yo le ofrecemos a Dios. Yo te recomiendo que lo hagas de corazón.